Hola a todos, bienvenidos a Lo que va 51. Tenía ganas de hacer este episodio porque no es un episodio, digamos, contando una historia que he buscado, información. Es un episodio en el que hablé cara a cara con un testigo de lo insólito. Ya en la Cueva 51 he hecho un par de capítulos, los podéis buscar, que se llaman Me ocurrió a mí. Quería contar en estos capítulos, que no hago muchos, porque todos son historias que me han ocurrido a mí, algún familiar, algún amigo. Y claro, tampoco tengo tantas historias que contar, digamos, de forma personal. Me han ocurrido cosas a mí, a mi madre, ya las he contado, o sea, me ocurrió a mí. Pero quería ya hace tiempo hacer unos capítulos contando experiencias paranormales que han ocurrido a una persona que me lo ha contado en directo, que me lo ha contado a mí y que le he podido hacer preguntas. Y por fin he encontrado, ahora os contaré la forma con la que contactamos a alguien que le han ocurrido a él y a su familia muchas historias de estas misteriosas, muchas se podían llamar, como he titulado, testigos de lo insólito. Y quería empezar con este capítulo primero porque, bueno, este chico tiene bastantes historias y aparte también hay otra gente que me ha contado cosas que le han ocurrido y también las voy a contar aquí. Lo que sí me pidió este hombre es que fuera anónimo, no diera nombres reales. Y claro, yo voy a respetar eso, está claro. Pero sí que me sorprendió las historias que me contó un poco por encima y le dije, esto hay que contarlo en el podcast porque son cosas que ocurren a gente normal, que te ocurren a ti y a mí, y creo que no pasa nada, no hay nada malo en contar estas historias. Pero yo no fui para que veáis lo improvisado que fue y lo real que es. Yo no fui a pedirle, bueno, cuéntame algo, no sé qué, no. Este chico es un antiguo vecino y un día quedamos, hace poco, para que hacer una cervecita, cenar y que nuestros niños jugaran. De repente, no sé cómo salió la conversación y le dije, pues yo estoy haciendo un podcast de misterio. Y aquí ya me dijo, hostia, pues a mí y a mi familia nos han pasado muchas cosas extrañas. Claro, aquí ya empezamos a hablar con una cerveza en mano y yo estaba, pues, atónito porque habíamos sido vecinos y nunca habíamos hablado de este tema. Y dije, pues si quieres, lo contamos en el podcast. No diré nombre, no daré datos personales, pero creo que son historias súper auténticas y me gustaría poder contarlas en directo. Me dijo que sí. Y hoy os voy a contar este capítulo primero, esta primera historia de una persona de que confío 100% en él. Fuimos vecinos, nos conocemos. Y seguro que os va a sorprender. Todo empezó cuando él tenía unos 10, 11 años. Tenía unos tíos que para él eran abuelos. Esto pasa mucho. A veces tenemos familiares que no son, digamos, los abuelos oficiales o los padres oficiales, pero nos tratan, nos cuidan como si lo fueran. Este chico, le llamaremos Fernando, pues tenía unos tíos abuelos, unos tíos que
se querían un montón. Y sus hijos, que eran sus primos, eran como hermanos para él. Jugaban juntos, vivían, creo que recordar, muy cerca. Y claro, era una unión, unas personas que se veían casi a diario y se querían un montón. De repente la mala suerte, esto que no conocemos por qué pasa, esta enfermedad tan grave que era el cáncer, de repente estaban sanos, no tenían ningún tipo de problema de salud, hasta que un día los dos fueron diagnosticados de cáncer. Un día hay que hablar del cáncer en la Cueva 51 porque es un tema que... ¿Por qué tanta gente muere de cáncer tan joven? Y es tan fuerte esta enfermedad. Pero bueno, seguimos con la historia. Y es que justamente los dos, marido y mujer, caen enfermos de cáncer. La familia lo pasó muy mal. El marido, el tío, le llamaremos Fermín. El tío Fermín fue el primero que cayó, fue el primero que murió. Y claro, para Fernando, para este chico, fue el primer velatorio en el que estuvo presente. Para él fue muy impactante. Para él, ver el velatorio, ver la familia llorar, no recibió el cuerpo. Claro, para él fue una cosa muy dura, muy fuerte. Con 10 o 11 años, ya me diréis. Yo recuerdo que con 10 o 11 años también murieron familiares. Y antes a veces los niños no querían que fueran, pero es mejor que vayan, que vean lo que es, que vean, empiecen a ver lo que es la vida. Y claro, fue el primer velatorio para Fernando, para este chico, para este testigo de lo insólito. Y lo pasó muy mal. Y claro, como he dicho, a veces recomendaban, no que no venga el niño, que lo va a pasar mal, pero él se quería despedir. Chico, que ahora ya era un hombre, este hombre se quería despedir y quiso ir al velatorio. Bueno, se despidió y desde ese día, muchísimas noches, soñando, claro, él creía que estaba soñando, oía su voz. Oía su voz de su tío. Casi cada noche tenía en su cabeza la voz, que tampoco no es que le contara, cada noche viniera y le contara una historia, pero sí que oía como su voz en la casa. Claro, con 10 o 11 años él creía que era un sueño. Creía que era un sueño después de el impacto de ir a un primer velatorio, alguien tan querido. Él pensaba que soñaba con él y seguramente muchas voces de estas que oía de su tío eran en sueños. Pero era curioso que durante bastante tiempo, cada noche, o casi cada noche, sentía su voz, sentía como si él estuviera por ahí. Un par de meses después, la mujer de su tío, su tía, se puso a llamar mala. Y claro, la familia ya estaba muy preocupada, ya creían que también moriría pronto. Pero bueno, él, un niño de 11 años, seguía con su vida, seguía con su colegio, sus historias, sus juegos. Y poco a poco ya se fue como olvidándonos, pero ya no oía cada noche la voz de su tío porque el duelo parecía que iba pasando poco a poco. Una noche se fue a dormir. El dormitorio de este chico era un dormitorio infantil y tenía una cama alta. Tenía una cama alta, doble, una cama doble. No era una litera, sino que era como una especie de cama doble o una cama muy alta donde
cuando tú te tumbas, tus pies quedan a la altura del pecho de una persona adulta. Y nada, él me contaba que se fue a dormir y que esa noche la recuerda como si fuera ayer. Lo recuerda con tal claridad. Me ha contado la historia 2 veces y no cambia absolutamente ni una palabra, no cambia ni un sentimiento. Lo que vivió esa noche lo vivió y se acuerda como si lo estuviera viendo. Mientras me lo contaba, me decía, se me están poniendo los pelos de punta solo de recordarlo, porque lo tengo tan claro en mi mente lo que ocurrió, que cada vez que lo cuento, bueno, decía que no lo había contado mucho y que ahora al recordarlo, claro, se le ponían los pelos de punta. Se fue a dormir esa noche y ya de madrugada me contaba que estaba soñando, tenía un sueño y se despertó. De repente se despertó del sueño y lo que ocurrió es que al despertar se vio durmiendo en una habitación un poco oscura, pero se veía un poquito de luz, ya que la puerta estaba abierta. La habitación daba a un pasillo que normalmente dejaban una luz encendida. Y claro, él veía toda esa imagen, él veía toda esa escena, como si lo viera, digamos, desde, no sé si desde arriba, pero sí que como si él fuera el espectador. A veces hay una cosa que se llaman viajes astrales. Viajes astrales que tú, es como si tu alma subiera y tú te vieras durmiendo y escuchas todo lo que ocurre. Pero normalmente en los viajes astrales no hay, digamos, apariciones extras. Eres tú que te ven a ti, o escuchas hablar a tus padres, o... Pero en este caso es muy curioso, porque él se soñaba, se despertó del sueño. Todo el mundo sabe cuando está soñando y se despierta de un sueño. No hay que estudiar una carrera, ni hay que pasar un detector de mentiras para que uno, cuando cuenta que soñaba y se despertó, tú sepas que es verdad lo que cuenta. Me refiero, algunos dirán, bueno, seguía soñando, cuando os cuente ahora el final, estaba soñando y seguía soñando y él se creía que estaba despierto. No, todo el mundo, cuando sueña, está dormido, se despierta y sabe que estaba soñando. No sé si me entendéis, supongo que sí. No sé si lo explico bien, pero vamos, que este chico no seguía soñando, porque una de las cosas que tienen los sueños es que no te acuerdas nítidamente de ellos cuando te despiertas por la mañana. Por él se veía durmiendo con una habitación oscura, con un haz de luz que venía del pasillo, y de repente él vio como delante suya, a los pies de la cama, apareció su tío, su tía. Bueno, lo estoy contando y me estoy poniendo yo los pelos de punta. Imaginas cuando me lo contaba él. Apareció su tío, su tía, hablándole. Imaginad la escena. Él estaba dormido y él a la vez veía esa situación donde sus tíos lo miraban y le empezaron a hablar. Él contaba que los veía físicamente como cuando estaban bien. Esto es un dato curioso. No los veía, digamos, en mal estado de salud, ni más viejos. No, él los veía como cuando estaban completamente sanos. De repente,
Cuando él observaba esa escena, que parecía una escena de película, los tíos aparecidos justo a los pies de su cama, una cama, como he dicho antes, alta, que llegaba al pecho de estas dos personas, estos dos tíos suyos empezaron a hablarle directamente a él y le dijeron: tranquilo, estamos bien, no te preocupes, ya estamos los dos bien, ¿dónde estaremos? Estaremos muy bien, tienes que ser feliz, tienes que estar contento y no tienes que preocuparte por nosotros. De repente, ya se despertó por la mañana, no recuerda o no me contó qué ocurrió justo después de esta conversación. Seguramente volvió a su estado de dormido. Y lo siguiente que recuerda es que despertó por la mañana y fue a la cocina, como cada mañana. No sé si pensaba que había sido un sueño, no sé si pensaba, o aún cuando despertó recordaba esa imagen de sus tíos hablándole. Pero claro, no tuvo ni tiempo de contarle a su madre lo que había ocurrido, porque se la encontró llorando en la cocina desconsoladamente. Su madre le dijo: tengo que contarte una noticia muy triste. Tu tía, la llamaremos María, tu tía María ha muerto. Después me contó que justo antes de que su tía muriera, cuando oía las voces de su tío hablándole por las noches, en sueños, según dice él, bueno, él creía que era en sueños, a lo mejor, váyanse a saber si no es que también lo estuviera visitando. Y aquí, para que veáis lo que le decía su madre para que se pusiera tranquilo, le decía, cuando se despertaba con una pesadilla, que oía su voz, o con un sueño, él se tapaba con la sábana, se tapaba un montón, porque claro, aunque fuera su tío, le daba miedo. Su madre iba al cuarto, lo abrazaba y le decía: reza, reza y diles que te dejen dormir. Y eso que él no era muy católico, ni su familia, creo, y tampoco es que hubiera ido a catequesis, ni... Pero sí que en esos momentos su madre le decía que rezara. Que rezara porque veía que lo está pasando mal y que le dijera que no que se fuera, sino que lo dejara dormir tranquilo. Y no sé si es que su madre también tenía esas visitas, las podemos llamar visitas. Se lo preguntaré a ver si su madre también... Me contó que sí, que su familia había tenido bastantes cosas extrañas. Y es curioso, os quería hablar de esta frase que le decía su madre. Porque no le decía, dile que se vaya o era un sueño. No. Su madre le abrazaba, lo tranquilizaba y le decía que rezara y que le dijera que le dejara dormir tranquilo. Después de eso, creo que ya no tuvo, o no me lo ha contado aún, ya no tuvo más este tipo de pesadillas, este tipo de visitas. Y esa fue, seguramente, la última vez que habló con sus tíos. Pero lo curioso es que no habló cara a cara.
Lo curioso de esta historia, de este caso, de este testigo de lo insólito, es que él veía la escena desde otro plano, desde otra parte de la habitación. Y eso sí, que yo no lo había oído nunca. Nos visitan nuestros seres queridos antes de morir en alguna forma de energía, en algún plano que no conocemos. No dudo de la veracidad de este testigo, como los casos que me han contado familiares y amigos, tampoco dudo de ellos. Tú sabes cuando alguien te cuenta una historia que no es verdad, y cuando alguien te cuenta una historia que es verdad. ¿Y dónde se notan esos detalles de que es verdad o no? Pues en momentos como este, que él se veía desde fuera y que veía toda la escena. Y también curioso lo que le decía su madre al abrazarlo, como si su madre supiera que lo visitaban. Y curioso la frase que le hacía decir, que era: diles que te dejen dormir tranquilo. Una historia espectacular, una historia que conocía hace pocos días. Me va a contar más historias, que me contó así por encima 3 o 4 historias que le habían pasado. Y la verdad que me quedé muy sorprendido, porque es la típica persona que no crees que ni que crean en estas cosas, ni que le gusten estos temas. No por nada malo, sino porque hoy en día sí que el misterio gusta mucho, pero sí que parece un tabú hablar de él. Y claro, este chico nunca habíamos hablado de nada de eso. Y claro, me sorprendió que tuviera tantas historias, y encima me contó 3 o 4 así por encima, y todas eran muy distintas, todas eran cosas muy distintas. Y por eso le dije que si él quería me contara las historias que él quisiera, claro, y yo las compartiría con todos vosotros. ¿Qué le decía la voz de su tío en esos sueños recurrentes, justo meses antes de morir su tía? ¿Qué le debía querer decir? ¿Y por qué, si él tenía estos sueños con su tío, hablándole, que no eran muy claros, no eran muy precisos, por qué la última vez que ya le aparecieron los dos fue algo tan claro? Es como si lo estuvieran preparando para esta aparición final. Es como si se quisieran comunicar con él. Su tío ya lo estaba intentando y al final dieron con la tecla de cómo hacerlo. Hay multitud de historias, de apariciones de familiares justo antes de morir, la misma noche que mueren, que te avisan y como que se despiden de ti. Ya lo conté aquí, me ocurrió a mí. Se murió mi abuelo, y aparecía cada noche durante un mes a los pies de la cama de mi abuela. Yo hablaba con ella y le preguntaba cómo estábamos todos los demás. Y cuando la familia, al cabo de un mes, estaba un poquito mejor ya de ánimos, él apareció como un acto final, como en el caso de Fernando, y le dijo: ya me puedo marchar, ya veo que estáis todos mejor, tranquilos que estoy bien donde estoy, y donde estaré, os ayudaré, y nos veremos pronto. ¿Y por qué no ocurre con todas las personas? Como me contó este chico y su mujer, que también le han ocurrido cosas extrañas, ellos creen que hay gente que tiene como abierto un poco más
esta especie de portal que conecta con lo desconocido. Hay gente que es más receptiva y ellos creen que ellos y su familia, los dos y su familia, tienen como una percepción, tienen como más abierto el canal este de recepción y por eso les ocurren este tipo de cosas. Hay otra historia que espero que me cuente de dos apariciones, que es espectacular. Y estos casos es verdad que dan miedo, es verdad que te asustan. Imaginaos con 11, 10 años vivir esto. Pero después, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que solo venían a despedirse y a decirte que estuvieras tranquilo y que ellos estaban bien. ¿Cómo es posible que abran estas puertas, estos canales, nuestros seres difuntos, nuestros seres queridos? Y algunas veces no, algunas veces sí. Yo creo que cuando morimos, el alma es energía, viaja por unos planos interdimensionales y a veces, si pueden, si todo coincide, pues viene a darnos un último consejo, un último aviso. A veces son avisos, a veces son datos que no se conocían y a veces simplemente vienen para que no suframos más, estemos tranquilos y decirnos que donde van todo está bien. Gracias a todos. Seguiremos con Testigos de lo Insólito. Y hoy os he querido brindar, os he querido compartir con vosotros este caso real, contado cara a cara por alguien muy conocido. Fuimos vecinos, no os digo más. Y os contaré más historias. Si vosotros tenéis historias, me las podéis escribir. Estoy en Twitter, lo que va 51 también. Ahí me podéis escribir historias, mensajes. También estoy en TikTok. Estoy poniendo un poco fotos de las cosas que hablo, o algunas, sobre todo fotografías y vídeos. TikTok es un poco más visual. Pero si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer en Twitter, lo que va 51. Y si tenéis algún tipo de historia de este tipo que le hayan ocurrido a algún familiar, me la contáis y yo la compartiré con todos vosotros. Gracias a Fernando por su testimonio. Nos contará más, vais a flipar. Y también os contaré más historias de gente que le han ocurrido hechos insólitos, y por eso he denominado estos episodios que iré haciendo Testigos de lo Insólito. Gracias a todos y hasta la próxima.